va a intervenir Consuelo Gutiérrez, hablándonos sobre la construcción de la seguridad como el objetivo estratégico del trabajo en red. Consuelo Gutiérrez es psicóloga, es jefa de la unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación de Gobierno de Cantabria. La construcción de la seguridad como un objetivo estratégico del trabajo en red, porque realmente la seguridad es un elemento clave para que las personas que sufren violencia de género, las mujeres que sufren violencia de género, tomen el rumbo de su vida y no sean zarandeadas por los miedos, por otras personas, y tengan la sensación de que ellas no pueden realmente ser las dueñas de sus propias decisiones y de la búsqueda de su bienestar. Y es un objetivo estratégico del trabajo en red porque, como vamos a ver, es necesario el trabajo de diferentes profesionales y de diferentes ámbitos para realmente obtener la sensación de seguridad que necesita cada persona. Desde hace unos 7 u 8 años estoy trabajando en este puesto de trabajo y yo creo además que en el momento en que se da un paso y se avanza en una dirección, de repente aparecen nuevos retos y aparecen situaciones en donde nos obligan las administraciones y a los poderes públicos a abordar el problema de la violencia de género en todas sus matices y cada vez vemos que puede ser algo más complejo. Por lo tanto, tenemos que avanzar, y yo creo que en esta línea se avanza hacia un acercamiento lo más personalizado posible a la situación de seguridad de cada víctima. El fin es la mujer, pero en este caso hemos tenido un avance muy importante porque este verano se ha aprobado la Ley 8/2015, que es la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y en una disposición adicional, tercera, que aparece pues nada más y nada menos que modifica el objeto 1 de la Ley 1/2004 de violencia de género de 28 de diciembre del Gobierno de España. Con esto quiero decir que ya hemos pasado aquellas discusiones que estoy segura y que también escuchamos hace años de si las víctimas menores y las personas menores que estaban con la mujer eran víctimas indirectas, víctimas directas y cómo se consideraba. Bien, ahora es el mismo bloque el que hay que proteger, la mujer y los menores a su cargo. No solamente modifica el objeto de la ley, sino que también regula que la protección judicial que se ofrece a las mujeres que ponen una denuncia por violencia de género se incluya también tomar decisiones siempre a partir de ahora de oficio y no solamente a petición de la mujer en relación a los menores. Por lo tanto, una modificación de mucho calado muy importante es que en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente se tiene que pronunciar sobre las medidas que va a tomar para también cuidar y proteger a los menores a su cargo. Hasta hace muy poquito tiempo, estas medidas se tomaban siempre a solicitud de la mujer. Muchas veces la mujer no estaba en un proceso complejo que no se daba cuenta de la importancia de estas medidas y tenía menores a su cargo, a veces no era bien asesorada. Es un proceso que ya vamos a ver bastante difícil, con lo que en muchas ocasiones no se regulaba cómo iba a ser esos menores protegidos. Y por desgracia, este verano hemos visto situaciones tremendamente duras en las que los menores mueren en una situación de violencia de género. Por lo tanto, esta es una modificación, yo creo que importante, que no solamente hace referencia a la patria potestad, sino a toda la suspensión también de la custodia de los menores y cómo va a ser el régimen de visitas. Y quería resaltar el último párrafo, dice que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad y la recuperación de los menores y de la mujer, y se realizará un seguimiento periódico. Es decir, que las conclusiones que ha mostrado antes Carlos de la importancia de hacer un seguimiento periódico desde, por ejemplo, los profesionales de atención primaria, en este caso esta ley ya obliga al mundo judicial a hacer un seguimiento de cómo está la protección y cómo está la integridad de esos menores. Y lo mismo con el régimen de visitas.
Por lo tanto, vemos que hoy en día la protección es hacia las mujeres y a los menores de encargo y que hay diferentes tipos de protección. Tenemos la protección judicial, que es la que estábamos hablando, que es cuando una mujer pone una denuncia y un juez determina que hay que protegerla y que tiene que el agresor tener unas medidas penales de alejamiento. Esa protección judicial siempre va acompañada de una protección policial porque ellas son las fuerzas y cuerpos de seguridad en general del Estado, policías locales, policías autónomas en caso de que existan, las que se van a ocupar realmente de poder garantizar en la mejor medida de lo posible que esa mujer y esos menores se encuentren seguros. Pero también tenemos las medidas de protección social que vamos a ver ahora con una macroencuesta que les voy a exponer, que seguramente algunos o bastantes de ustedes la conocen. Son muy importantes las medidas de protección social, porque no siempre existe el mismo tipo de violencia. Entonces, al existir diferentes tipos de violencia, quizás sea importante establecer diferentes formas de protección. Habrá ocasiones en donde la protección policial y judicial es prioritaria y habrá otras ocasiones en donde es prioritaria la protección social. Y habrá ocasiones en que lo importante es que todas estén a la vez. Y habrá ocasiones en donde una protección social desemboque en la otra protección judicial o policial. Por lo tanto, es importantísimo y por eso titulaba así la ponencia, el trabajo en red y buscar estratégicamente la sensación de seguridad de la mujer por parte de todas las personas, para que ella misma sea como el último círculo, el círculo que tenemos abajo, también sea protagonista de su propia seguridad y de su propia protección. Recientemente también se ha publicado la macroencuesta 2015. Esta macroencuesta está a disposición de todas las personas que la quieran leer en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la página web dedicada a la violencia de género y trata de seres humanos. Y como decía, pues vamos avanzando en el conocimiento y en las necesidades de las personas. En esta macroencuesta se siguen unas directrices de la Organización Mundial de la Salud de cómo debe ser medida la violencia o qué tipo de violencias existe sobre las mujeres, para poder siempre hacer acercamientos más basados en la evidencia y hacer comparativas, si es posible, entre los diferentes países. Y por primera vez se miden diferentes tipos de violencia de una forma independiente. Entonces vemos que existe violencia psicológica y control, que ahora mismo no puedo entrar a desglosar los ítems, pero los tienen todos en el estudio. La violencia psicológica emocional, que antes estaba descrita por el anterior exponente, la violencia económica, la violencia física y la violencia sexual. Los datos son estos que se presentan, viendo cuántas mujeres lo han sufrido a lo largo de su vida y cuántas mujeres en los últimos 12 meses. En este sentido vemos que la violencia física o sexual actualmente, en el último año, cuando fueron preguntadas estas 10.000 y pico mujeres en España si sufrían violencia física o sexual, un 2,7% considero que sufrían ese tipo de violencia. Solamente física un 1,8%. Y violencia sexual el 1,4%, y en este caso hacía referencia a la primera violencia de la que hablaba el doctor Félix López, sobre la violencia por personas que eran de su propia pareja. Luego vemos otro tipo de violencias, como es la psicológica de control, que vemos que es la más frecuente que se produce. Y además con algo que me gustaría resaltar, y es que es un tipo de violencia que tiene una mayor frecuencia entre la población adolescente que entre las edades adultas. Por lo tanto, objetivo de trabajo a nivel preventivo, a nivel educativo, es enseñar a los jóvenes lo que antes nos enseñaba el niño. Las conductas de control son una forma de violencia de género y están bastante normalizadas en un porcentaje importante de la población de jóvenes que tenemos en este país. Tenemos la violencia psicológica, la violencia económica y un 13% dice a todas que han sufrido una sensación de miedo. Bien, este estudio, ¿qué nos indica en relación con la seguridad? Pues que quizás el acercamiento a la seguridad de esas mujeres tiene que ser diferente según cuál es la parte donde están más dañadas.
El estudio nos dice que el 77,6% de estas mujeres habrían salido, en comparación con los datos del 2011, respecto al 72,48%. Entonces, como dice Félix López, vamos a hablar de cuestiones positivas y vemos que las mujeres poco a poco salen de una forma quizás más despacio de lo que nos gustaría, pero cada vez salen más del ciclo de la violencia. Lo importante es que les ofrezcamos lo que ellas necesitan. Es decir, no podemos hacer un traje idéntico para todas las mujeres. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las situaciones que más están siendo vulneradas en ese momento. ¿Y a quién piden protección a las mujeres? Es decir, las mujeres cuando rompen el silencio, ¿a quién solicitan ayuda? Bueno, pues en este estudio aparece que el 26,8% ponen una denuncia, es decir, lo ponen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un 1,7% directamente ante el mundo judicial, por lo tanto, un 28,6% de las mujeres ponen una denuncia policial o piden ayuda de alguna forma a las instituciones judiciales y policiales. Ahora bien, vemos que no se queda aquí, es decir, que hay otro porcentaje de mujeres, lo vamos a ver aquí, que no solamente quizás no pidan ayuda o no rompan el silencio con una denuncia policial o con una denuncia ante el juzgado, pero ya empieza a elevarse el número del porcentaje de mujeres que rompen el silencio cuando recurren a otro tipo de profesionales, que en este caso ya son el 45%. ¿Y qué profesionales son? Pues son profesionales del servicio médico, son profesionales del servicio psicológico, también piden ayuda legal, servicios sociales y un 3,95% a 0,16%. Pero también vemos que además, diríamos, de comentarlo o de hablarlo con otro tipo de profesionales que son los profesionales de la salud o de las áreas psicológicas, el 81% de las mujeres sí que lo hablan con otras personas cercanas a su entorno, que pueden ser, en el estudio aparece, pues pueden ser familiares, compañeros de trabajo, amigos. Por lo tanto, yo creo que se va rompiendo la barrera del silencio, queda un 20% que sigue siendo un porcentaje importante, y lo importante es que todos sepamos qué podemos hacer cuando esa persona rompe el silencio y se acerca a cada uno de ellos. Si es a la población general, si es a amigos, a familiares, es muy importante que las campañas de sensibilización informemos que se derive a profesionales, que se apoye a la mujer, que se la escuche y que se sienta acompañada. Con eso muchas veces se la fortalece y ella misma, no hace falta, digamos, de más ayuda profesional o policial o judicial, sale adelante. Vamos a ver por qué las mujeres, hay un porcentaje importante, no denuncian a su agresor. Cuando se las pregunta, ellas informan que los principales motivos es que el proceso de finalizar una relación con una persona violenta es un proceso muy largo y muy costoso psicológicamente. Por lo tanto, son mujeres que se encuentran débiles para una toma de decisiones importante y para procedimientos judiciales, policiales, etcétera, muy complejos. Existen emociones como la que nos ha explicado Carlos, que no voy a entrar a detallarlas demasiado, como el miedo, la vergüenza, la culpa. Pero no solamente es miedo al agresor, es miedo al proceso judicial, es miedo a no ser creídas, es miedo a perder a los hijos, es miedo a un futuro que les pueda resultar incierto. Y entonces, cuando se les preguntó qué podríamos hacer para incrementar que las mujeres salieran de una situación de violencia de género, ellas y un grupo de profesionales contestan los siguientes factores. La infraestructura judicial y la denuncia son útiles, son muy útiles. Hay que matizar y a veces hay que mejorar, que luego lo vamos a ver con el Estatuto de la Víctima del Delito, una ley que ha aparecido también. Y la formación, que para eso estamos todos aquí, así que estupendo y enhorabuena, la formación adecuada de todos los profesionales que atienden los casos de violencia. Consuelo, te quedan 5 minutos. Bien. También quería llamar la atención sobre la ley que antes comentaba, que es la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Es una ley que está sin entrar en vigor, entra en vigor el 28 de octubre, está aprobada ya.
y es una ley que recoge todo tipo recoge un estatuto de derechos de las víctimas de delitos y por supuesto también se benefician las víctimas de violencia de género. Hay muchas novedades en esta ley, tampoco me puedo entretener mucho en ella, simplemente una de las novedades extraprocesales es que cualquier víctima de un delito puede solicitar ser acompañada por la persona que ella considere, independientemente, lógicamente, de la asistencia letrada, que puede ser un amigo, un familiar, un profesional, para que esté en todo momento con ella, acompañándola en este proceso. Las víctimas visibiliza de nuevo e insiste de nuevo en lo que ya se había hecho la Ley 8/2015, que es visibilizar y considerar a los menores víctimas de violencia junto con la mujer. Pueden participar en la ejecución de la condena, es decir, ellas van a poder recurrir en los permisos terceros grados, libertad condicional. Se va a solicitar que los juzgados de instrucción hagan una evaluación y un seguimiento individualizado de los casos. Esto es lo que digo, que vamos avanzando, es decir, cada vez se va avanzando más a intentar adaptar las protecciones a lo que necesita esa mujer en concreto. Y refuerza la protección de los hijos y de las hijas. No quería dejar pasar este momento de cuando estamos con muchas personas en incidir sobre un tipo de violencia que no es la que recoge la Ley 1/2004 de género, pero que es una violencia que incluye violencia sexual, violencia física, control, violencia psicológica, control económico, es decir, todas las violencias que antes hemos descrito, todas de una forma exagerada y unida, se unen cuando existe el mercado de la sexualidad, es decir, cuando las mujeres son explotadas sexualmente. ¿De acuerdo? Hay un plan que acaba también de ser aprobado, no podemos profundizar ahora mismo en ello, pero no olvidemos como profesionales que también podemos estar cerca de estos casos. Lo que tenemos que intentar es que efectivamente, una vez que nosotros tenemos información que puede venir de diferentes lugares, determinemos que hay un caso de violencia de género. Y luego construir alrededor de ese caso de violencia de género entre todos los profesionales cuál va a ser el plan personalizado para adaptarnos lo mejor que podamos a sus demandas. Por ello es muy importante, y para ello trabajo constantemente y me reúno con personas de las que os estoy viendo aquí, para que los casos de cada mujer sean vistos por cada profesional y que sean compartidos con otros profesionales. Y ese compartir con otros profesionales es lo que va a hacer que realmente podamos establecer una estrategia de seguridad lo más adaptado a la mujer y a sus menores. Por lo tanto, animo y sigo animando a que trabajemos de forma conjunta, a que nos escuchemos unos profesionales entre los profesionales, en que aprendamos unos profesionales de otros, a que nos demos cuenta que a veces, que es fundamental ahora que se ha incluido el tema de los menores, el ritmo de los menores y las demandas de los menores van a ser diferentes de la demanda y del ritmo de la mujer, por lo tanto tienen que trabajar muy conjuntamente los servicios de atención a menores y los servicios de atención a la mujer, estableciendo planes conjuntos, siendo flexibles y siendo muy detallistas con cada uno de los casos, teniendo en cuenta que muchas veces las necesidades pueden tener ritmos diferentes y eso no debe producir enfrentamiento, que a veces puede producir enfrentamiento entre los profesionales, sino intentar estrujarnos el cerebro para realmente desarrollar la mejor estrategia. Por lo tanto, daros las gracias a todas las personas que estáis interesadas, que estáis formándose en violencia de género, porque realmente el trabajo conjunto de todas las personas es lo que va a hacer que las mujeres y los menores, cuando soliciten ayuda, puedan realmente sentirse apoyados para que inicien una nueva vida y tomen un nuevo rumbo con mucho más bienestar. Muchas gracias.